Fin de mes. Daniel Hernández. Radio 5 Todo Noticias. Respecto a su negocio, Telefónica y Talgo solo tienen en común que sus nombres comienzan por la misma letra. Si ampliamos el foco, podemos decir de ambas que son compañías estratégicas. Una se dedica a las telecomunicaciones y la otra a los trenes. Hay muchas preguntas, lo sabemos. Tratamos de aclararlo ahora. Esto es Fin de Mes. La semana pasada el Consejo de Ministros vetó la OPA de la húngara Magyar Wagon sobre Talgo. La ley está del lado del gobierno y lo permite. Sobre los argumentos que sostienen la decisión no se dijo demasiado porque el expediente es secreto por seguridad nacional. Íñigo Tobes, buenas tardes. Buenas tardes. El Estado, como dices, tiene derecho a veto amparado por un decreto que se aprobó en pandemia y que pretendía justo eso, evitar que inversores extranjeros compraran empresas españolas en horas bajas por culpa de la crisis del COVID o por la guerra en Ucrania. Se puede, por tanto, vetar, pero según el decreto ese veto tiene que estar debidamente justificado, y de argumentarlo se ha encargado la Junta de Inversiones Exteriores, que es parte del Ministerio de Economía, y que ha concluido que si este consorcio húngaro, Ganzmagak, hubiese comprado Talgo, podría haber supuesto un riesgo para garantizar la seguridad nacional y el orden público. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, porque la letra pequeña de esta decisión es secreta, está clasificada. Lo que sí ha trascendido es que la mitad de este grupo húngaro está en manos del Fondo de Inversiones del Ministerio de Hungría, del gobierno ultraconservador de Orbán, y que la otra mitad depende de la ferroviaria de ese país, Magyar Wagon, que en su día hizo negocios con el gran productor ruso de material de ferrocarriles, THM, una empresa con la que tuvo que romper, obligada por las sanciones a Rusia tras el estallido de la guerra. Así que en el nombre de la defensa de una empresa estratégica y por la seguridad nacional, el Estado vetó la operación. ¿Y a partir de ahora qué? Pues le toca hablar a la justicia, porque el grupo húngaro ya ha anticipado recurso en el Supremo y, si hiciera falta, en las Cortes Europeas. Y en Europa nos quedamos. Allí la Comisión ha respaldado la decisión del gobierno de vetar la OPA del grupo húngaro Magyar Wagon por la ferroviaria Talgo. Eso es, ha dicho que no tiene nada que objetar, que el veto es una competencia estatal, pero ha hecho el mismo matiz que hace el decreto español. La operación tiene que estar justificada y ser proporcionada. Nada que decir, según la portavoz comunitaria Francesca Dalboni, que recordó que si hay una reclamación decidirá la justicia y en última instancia el Tribunal de Justicia Europeo. Esto es lo que ha pasado en el caso Talgo, pero tenemos más ejemplos sobre cómo el Estado ha intentado limitar otras inversiones extranjeras. Y uno de esos ejemplos es muy reciente, ha sucedido en Telefónica. Como recordarán, un inversor saudí apostó fuerte por la gran empresa de telecomunicaciones del país y quiso hacerse con el 9,9% del capital de la compañía. De momento tiene el 4,9% y está a la espera de que el gobierno le autorice a hacerse con el resto. El Estado respondió subiendo la apuesta y se convirtió, a través de la SEPI, en el accionista mayoritario de Telefónica. Para poder ser una voz determinante en su toma de decisiones y en su rumbo. En concreto, el gobierno ordenó a la SEPI, que es la sociedad que gestiona las empresas públicas con participación del Estado, que comprara las acciones necesarias para superar el trozo de tarta con el que se quería hacer el capital saudí. De esta manera, el Estado pasó a ser accionista mayoritario, ahora igualado, eso sí, por Criteria, y se aseguró de esta manera un asiento en el Consejo de Administración de Telefónica y en su comisión delegada, que es donde se sientan los consejeros ejecutivos y donde se toman las decisiones. Gracias, Íñigo. De nada. Ainhoa Veiga, socia de Araoz y Veiga Abogados, buenas tardes. Buenas tardes. Permítame que te corrija, es Araoz y Rueda. Araoz y Rueda, perdón. Todavía te he hecho dueña del... Gracias. Has hecho dueña, buenísima. Bueno, queda claro... Encantado de estar con vosotros. Encantados también. Queda claro por la ley qué es y qué no es estratégico. Tal vez lo de Telefónica, bueno, pues quizás esté más claro, pero la empresa, porque la empresa tiene negocios, bueno, pues con el Ministerio de Defensa. ¿Pero Talgo? Bueno, la normativa actual que viene desde la pandemia con una modificación importantísima, voy a solamente mencionar una disposición 7 bis de la Ley 19/2003, que es lo que nos trajo la pandemia y que suspendió el régimen de liberalización que había caracterizado a nuestro país desde primeros de los 2000 de inversiones extranjeras, ¿no? Se ha ido afinando lo que son los sectores estratégicos, pero es verdad que no hay
cierta, bastante discrecionalidad. Talgo, en efecto, y teniendo en cuenta que fabrica trenes, puede considerarse un insumo estratégico, ¿no?, para pues la cohesión territorial, etcétera, ¿no?, en España. Por tanto, es muy difícil que se pueda contestar con criterios estrictamente jurídicos que esto no lo es, que Talgo no es un sector estratégico en este caso. ¿Qué ventajas y carencias le ves a la ley? Bueno, ventajas... las ventajas, digamos, que ha querido, por cierto, la Unión Europea a partir del famoso Reglamento de la Unión de 2019 para incentivar a los Estados miembros a que adoptaran mecanismos de control de inversiones extranjeras en el marco de una cooperación e intercambios de información para, en definitiva, tratar de asegurar el orden y la seguridad públicas en la propia Unión Europea. Y por tanto, bueno, pues es una ventaja, efectivamente, que se corresponde con esas políticas, ¿no? El que, bueno, pues los Estados miembros puedan controlar, ¿no?, determinadas inversiones en sectores estratégicos y que no violenten, digamos, eso, la seguridad y el orden público, ¿no? Desventajas, y yo como operador jurídico que asesoramos en este tipo de operaciones, pues bueno, pues es verdad la falta de determinada seguridad jurídica, ¿no?, en la concreción, efectivamente, de cuándo estamos ante un sector estratégico y no. Y sobre todo, y podemos ir más en concreto precisamente al tema Talgo, ¿no?, porque presenta particularidades con relación a inversiones extranjeras de terceros estados. Esto es una inversión de un estado de la Unión Europea, de un estado, de una empresa de un estado, en la que la mitad está controlada por el propio estado húngaro, y eso presenta determinadas particularidades que hace que la decisión o la resolución del Consejo de Ministros de vetar esta inversión pues pueda estar sujeta a determinados escrutinios más estrictos o algo más estrictos que lo que serían en el caso, por ejemplo, de Saudi Telecom con relación a Telefónica, ¿no?, que no parece que vaya a ser vetada. Si yo tengo una empresa, recibo una oferta pública de adquisición de una compañía extranjera y resulta que soy estratégico, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Bueno, como empresa receptora de esa oferta, la obligación, digamos, recae, es decir, se asume, la presunción es que cualquiera puede hacer una OPA, ¿no? Si tú estás operando en los mercados de valores, estás evidentemente expuesto a una OPA, ¿no? Por tanto, bueno, pues asumiendo que cuando tú dices yo qué puedo hacer como empresa, hablamos del Consejo de Administración, piensa, bueno, pues esta OPA nos gusta, no nos gusta, pues hay los mecanismos que se articulan en torno a toda la normativa del mercado de valores que, bueno, pues que dicen lo que se puede o no se puede hacer, ¿no?, para tampoco violentar o impedir una OPA, ¿no?, que hay que permitirlas, ¿no? Desde el punto de vista del que hace la OPA, pues lógicamente tiene que ser consciente de los controles que esa eventual toma de control puedan controles que vienen desde el control de concentraciones en el ámbito del derecho a la competencia al control de inversiones exteriores, pues para asegurar la seguridad y el orden público de los estados, ¿no? Y ahí la empresa, digamos, receptora de esa OPA pues podrá influenciar o no en los procedimientos correspondientes, ¿no? Pero aquí Talgo, evidentemente, poco puede hacer con relación a esta resolución del Consejo de Ministros, ¿no? El que le corresponde y tiene un derecho a recurrir ante el Tribunal Supremo esta resolución es el propio inversor el que ha lanzado la OPA, ¿no? Ya por último, ¿qué visos tiene de prosperar el recurso que ha hecho Magyar Vagón al Supremo pues, por el veto de esa OPA a Talgo? Bueno, vamos a ver, ante el Supremo yo veo pocos visos de que pueda prosperar en los términos en los que ha manifestado este inversor húngaro, bueno, pues que quiere incluso pedir medidas cautelares, en fin, ante el Supremo. A ver, en este caso
estas resoluciones tienen un carácter discrecional importantísimo, ¿no? Donde, bueno, pues es verdad que sin perjuicio de la obligación de motivar debidamente las resoluciones, pues puede haber consideraciones extrajurídicas en esta resolución de veto, ¿no? El Supremo tendrá que ver si está debidamente argumentada y motivada, pero, a ver, no vamos a poder evitar que se puedan pues que pueda haber consideraciones extrajurídicas en esta resolución. Es verdad que es muy difícil ahora anticipar nada, puesto que, como bien habéis dicho, la resolución del Consejo de Ministros no es pública. La nota de prensa que lanzó la semana pasada pues ya dijo que había clasificado la información. Sí que ha trascendido que parece ser que hay conexiones rusas de esta empresa, etcétera, ¿no? Por tanto, el control jurisdiccional por el Tribunal Supremo de este veto va a ser muy limitado, puede estar circunscrito a aspectos procedimentales. Incluso un fallo, ¿no?, del Tribunal Supremo contra esta resolución no va a determinar en definitiva cuál va a ser el sentido de esa decisión. En resumen, es de difícil fiscalización. Pero, puesto que se trata de una empresa europea, de la Unión Europea, sí es cierto que en función de cómo se formule el recurso, supongo que lógicamente querrán abrir la vía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Y aquí, efectivamente, la discrecionalidad va a ser menor para el Estado de si se tratara de una empresa rusa directamente, evidentemente, claro, que eso está claro, ¿no? Y aquí sí hay que tener en cuenta que de la jurisprudencia del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las exigencias de orden público, de seguridad pública que puede invocar un Estado para adoptar una decisión como esta, bueno, pues hay que motivarlas debidamente para no violentar las libertades del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la libertad de circulación de capitales, la libertad de establecimiento en particular, de estas libertades es titular esta empresa que ha lanzado la OPA, ¿no? Y por tanto ahí probablemente, pues si se abre esa vía, se verá. Pues lo iremos viendo. Ainhoa Veiga, socia de Araoz y Rueda Abogados, gracias por estar esta tarde con nosotros. Pues muchas gracias, encantada, un abrazo, chao. El rastro del dinero.